Bueno, hermanos, pues hemos llegado al lugar central de este servicio. Ya adoramos a Dios, ya Dios nos escuchó la alabanza, ya Dios nos escuchó todo lo que hicimos hasta este momento. Ahora esperemos en Dios que lo escuchemos a Él, porque trae el mensaje en esta hora y Él nos va a hablar a través de nuestro hermano Jesús. Jesús. Gracias. No está, sino para gran parte de hermanos de otros lugares, que quizás al momento no se conectan, hermanos, pero ya después ya ha grabado el video y editado y ya subido al canal en YouTube, pues ya lo ven y ellos lo comparten. Y no sabemos, hermanos, en qué momento la palabra va a llegar al corazón de algún hermano, de alguna persona que esté desahuciada, alguna persona que tenga algún problema por ahí, que para nosotros quizás sea breve o sea insignificante, pero para la persona, por no tener la madurez en Cristo, pues se le acabe la vida. Y créanme que hasta hay películas sobre eso, hermanos, donde personas que escuchan un mensaje X, cualquier mensaje en la televisión, resulta que de pronto se comunican y dicen: oiga, lo que dijo ese señor hace un momento me ha salvado la vida, porque dijo unas palabras en las cuales yo estaba equivocado y quería quitarme la vida en este momento, pero me distrajo la televisión, escucho las palabras de ese señor que estaba hablando ahí, que le estaban entrevistando, y resulta que tocó las fibras de mis emociones, de mi alma, y he cambiado de parecer. No sabemos, hermanos, a quién le va a llegar el mensaje, en qué momento sea oportuno, rogamos a Dios. El tema, hermanos, que tenemos para esta mañana lo hemos titulado: las cosas que me han pasado redundan para bien. Otra vez el título: las cosas que me han pasado redundan para bien. Hermano, hermana, amigos, amigas que nos ven, ¿te has visto envuelto en medio de situaciones complicadas en tu vida? Complicadas. Ejemplo, problemas de salud, que normalmente sales de una enfermedad y ya entraste a otra y de pronto otra. El caso es que nos pasamos, si es posible, hasta media vida de enfermedad en enfermedad. 2, asuntos económicos, problemas con la economía, problemas que aunque más gane la persona, menos alcanza. Hay personas que yo he escuchado, hermanos, que dicen: bueno, la quincena pasada surtí con 1,000 pesos la despensa y ahora no me alcanzó. El caso es, hermanos, que hay infinidad de problemas a veces con los hijos. Y normalmente los problemas que causan daño, diríamos, o dejan secuela, dejan residuos por ahí de asuntos en nosotros emocionalmente, pues son con las personas que amamos, con las personas los más cercanos a nosotros. Y cuando empieza a haber problemas, pues digo: ¿qué está pasando? Y hay personas que yo he escuchado que se quejan contra Dios. La otra vez hablo con un muchacho extremadamente delgado, hermanos, extremadamente delgado, en esta parte de aquí de Quintín Arauz, donde está ese hospital, en la esquina de Quintín Arauz y Sandino. De pronto lo veo, está muy delgado y aborda el carro y nos ponemos a platicar y le veo, hermanos, la parte del ojo izquierdo lleno de sangre. Los vasitos, no recuerdo cómo se llaman en la vista, se le han reventado y tiene lleno de sangre de la parte de aquí de abajo. También, hermanos, resulta que empieza a comentarme que dice: yo no sé por qué Dios todavía me tiene en la tierra, por qué Dios conserva mi vida.
ya he querido quitarme la vida, dice. Y me empieza a relatar su historia. Hermanos, una historia desgarradora que hasta yo mismo me sorprendí y le digo, la verdad que sí. Pero si tú estás aquí con vida y estás hablando conmigo en este día, es que Dios tiene un propósito contigo. Porque como tú me has comentado, si es así como dices, entonces es cierto. Tienes mucho aguante, tienes un alma, unas emociones blindadas de hierro que no se ha podido, la vida o las adversidades, las enfermedades, no ha podido quitarte la vida. Pues no sé, le invité, le hablé del evangelio, pero bueno, hermanos, las cosas que me han pasado redundan para bien. Te han pasado algunas cosas que para ti, hermano, hermana, dice, ya no aguanto más. ¿Ha escuchado usted esa frase de algunas personas, de algunos compañeros de trabajo, algunos compañeros de la escuela, que problema tras problema, y dice, y llega el momento en que ya no se puede, ya las emociones están al máximo, están al clímax, y la persona expresa, ya no puedo más, ya no puedo más. ¿Se acuerdan de un profeta en el Antiguo Testamento que eso dijo? Después de haber eliminado, acabar en ese momento con la idolatría, este profeta tiene que huir porque escucha que esta mujer le quiere quitar la vida y que ha jurado que le va a quitar la vida. Y este profeta huye y se encierra allá en una cueva en Macpela, la cueva de Macpela. Entonces no tenía ni pan, hermanos, no tenía ni agua. Sin embargo, Dios le dice, vas a beber agua del río y yo te voy a mandar alimento. Y sabemos la historia. Dios manda a un pájaro para que le lleve alimento. Pero cuando está en su agonía, en su estrés al máximo, hermanos, los médicos han analizado científicamente la historia de este señor, de este profeta, de este siervo de Dios. Entonces dicen que el cortisol, dice, estaba al máximo en la cabeza de este profeta. Personas que estudian la Biblia y son científicos, personas que estudian el comportamiento del ser humano y empatan con la Biblia y analizan a este profeta Elías, y dice, su cortisol de este señor estaba extremadamente elevado, de tal manera que expresa a Dios, basta ya, Jehová, dice este profeta, quítame la vida. Y es que cuando ya la persona, ese profeta, nosotros o algunas personas llega a exclamar, a decir esas palabras, es porque ha tenido problemas, ha tenido enfermedades. Como decía el hermano Jorge González de Yucatán, mi amado hermano ya fallecido hace muchos años, decía, no encuentro mi esquina, decía, cuando tenía muchos problemas. Es que estoy tan aturdido que ya no encuentro mi esquina. Y aludía a los boxeadores. Cuando el boxeador le han surtido de unos golpes, entonces está tan aturdido que suena la campana para irse a descansar unos segundos, un minuto, entonces agarra hacia la esquina del enemigo y lo han tenido que regresar. No, allá es tu esquina, porque está tan aturdido o el ojo ya cerrado de algún cabezazo o de algún golpe que no encuentra su esquina. Pues este hermano Jorge decía, es que no encuentro mi esquina, hermano. Tengo tantos problemas, estoy tan aturdido que ya no sé ni qué hacer, ya no sé. Las cosas que me han pasado redundan para bien. Basado, hermanos, les invito a buscar Filipenses capítulo 1, versículo 12. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Por favor, Filipenses capítulo 1, versículo 12, lo cual dice así, hermanos. Filipenses 1, 12. Voy a leer esta versión que tal vez difiera de la de ustedes, pero dice así Filipenses 1, 12. 1, 12. 3 veces, Kevin. 3 veces la cita. Él y yo nos entendemos. Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Lo repito, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Necesito su apoyo, hermanos. Rápidamente, esas mentes hábiles y rápidas. ¿Qué es redundar? Redundar. ¿Qué es redundar?
repetir. Otro sinónimo, hermanos, de redundar. Redundar. Hablar de lo mismo. Otra palabra también. O sea, insistir en lo mismo, ¿no? Hacer hincapié en lo mismo. Hacer hincapié en lo mismo. Redundar. Han redundado más bien para el progreso del evangelio. Las cosas que al apóstol Pablo le habían pasado, más bien para mal, le insistían para bien. Entonces, desde el concepto o de la mente de Cristo, desde los ojos espirituales, desde el punto de vista espiritual basado a la palabra de Dios, las cosas que le habían pasado al apóstol Pablo estaban redundando para bien. Hermano, repito, ¿existe en tu vida adversidades hoy, en este momento? ¿Estás atravesando una crisis severa, sea de enfermedad, sea de dinero, sea de lo que sea? Y si es así, hermanos, entonces este mensaje es para ti. Vamos a la introducción, hermanos. Pablo escribe desde prisión. Analicen la situación del apóstol. Analicemos la situación del hombre. El apóstol está en la cárcel. Está detenido por predicar el evangelio. Y dice que Pablo escribe desde prisión, pero lejos de lamentarse. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos? Pero lejos de lamentarse, celebra que su encarcelamiento ha servido para que más personas conozcan a Cristo. Pablo en la cárcel, pero a raíz de eso, la gente conoce más de Cristo. Este versículo nos enseña que las pruebas pueden convertirse en plataformas para el propósito divino. Este versículo escrito por el apóstol Pablo desde su prisión ofrece una perspectiva revolucionaria sobre las dificultades. No se presenta el sufrimiento como un obstáculo, sino como un catalizador para el avance de la misión cristiana. Pablo transforma la angustia de sus cadenas. Repito, Pablo transforma la angustia de sus cadenas en esperanza y oportunidad, modelando una actitud que desafía tanto al creyente moderno como al histórico. ¿Cómo es posible que este hombre, estando en la cárcel, ha sido azotado, ha tenido muchos problemas y en lugar de quejarse, hermanos, conoce personas que con todo el respeto que se merecen, se la pasan queje y queje y queje todo el tiempo, toda la vida? No hay nada positivo en su vida. Pero ¿cómo? No puede ser. Lo que pasa es que su cristal con el cual está viendo, está enfrentando los problemas, está enfrentando las adversidades, está empañado. Por lo tanto, lo que necesita es limpiar ese cristal espiritual en sus emociones, en su vida, para poder alcanzar que a través de los problemas se puede glorificar a Dios y se puede sacar provecho, tanto para uno como para los que nos rodean. Es el propósito del mensaje, hermanos. Que a través de las adversidades, a través de los problemas, y el resistir, el redundar, el mantenerse firme a pesar de, sigamos adelante. Es el propósito del mensaje. Desde la profundidad de una celda romana, Pablo escribió la epístola a los filipenses. En la capital del imperio, la prisión comúnmente implicaba cadenas, guardias pretorianos y una espera incierta ante el juicio del César. Incluso así, Pablo permanecía bajo arresto domiciliario, encadenado a un soldado, evidenciando la tensión entre la libertad espiritual y la restricción física. Filipos, la comunidad destinataria, era una ciudad romana orgullosa de su ciudadanía y posición estratégica. El ánimo de Pablo no era solo informar sobre su situación, sino compartir cómo ese sufrimiento estaba sirviendo al propósito mayor de Dios. Durante su encarcelamiento, Pablo no podía desplazarse, pero su testimonio y las visitas de hermanos cristianos hicieron que toda la guardia pretoriana y otros oyeran el evangelio. Incluso los soldados
que se turnaban para custodiarlo recibieron el mensaje transformador de Cristo. La situación adversa, lejos de frenar la misión, abrió puertas insospechadas. Epafrodito, enviado por los filipenses a socorrer a Pablo, lleva y trae noticias que profundizan la comunión entre las iglesias y recalcan la solidaridad, gratitud y apoyo mutuo frente a la represión. En esta sección es importante subrayar la ironía de la situación. Pablo, lejos de ser silenciado, se convierte en el epicentro misionero desde la cárcel. Así la visión de la providencia de Dios transforma los impedimentos en oportunidades para la evangelización. El mensaje central, hermanos, no es el sufrimiento en sí, sino el avance del evangelio a través del dolor. Una lección vital para la iglesia primitiva y la contemporánea. Pablo está en la cárcel, está ahí en el rincón y empieza a escribir esta carta. Y empieza, en vez de informar, está diciendo que los sufrimientos pues están redundando para bien, porque tanto los guardias, los custodios, están recibiendo el mensaje de la palabra del Señor. Por eso insistimos, hermanos, y recalcamos, porque ese es un segundo propósito de este mensaje, a donde yo quiero llegar, quiero alcanzar en su corazón y en sus emociones. Y voy a insistir en esto. ¿Qué problemas hoy día, en este momento, estás enfrentando en tu vida espiritual? Amigo, amiga también, que aún no se han convertido al evangelio. ¿Qué problemas estás enfrentando por lo cual estás estresado? ¿Has caído en depresión? Según tú, se te han cerrado todas las puertas. Las personas en las cuales confiabas te han dado la espalda y has entrado en una burbuja de depresión, de pensar que no vales nada, que no sirves para nada, que por qué a mí me pasan estas cosas. Si eres cristiano, si eres cristiana, ¿por qué yo, siendo un hijo de Dios? ¿Por qué una tras otra? Es que ya no puedo más, Señor. Es que necesito las fuerzas tuyas. Pero el problema se torna grave cuando la persona empieza a quejarse con Dios y se aleja de Él. Y no es así. Es que Dios tiene un propósito. Por eso el tema, las cosas que me han pasado redundan para bien. Y aquí está el ejemplo. Es Dios quien escribe. Es el Espíritu Santo de Dios quien guía a Pablo para escribir estas palabras que hoy Dios está poniendo en mi boca, en mi corazón, y que está llegando a ustedes aquí y está llegando a las personas que nos ven a través de este video. Por eso, hermanos, vamos a hacer un análisis exegético de Filipenses capítulo 1, versículo 12. Un análisis exegético de Filipenses 1, 12. El griego original usa el término prokopé. El griego original usa el término prokopé, común en la milicia del siglo I, que significa avanzar cortando obstáculos. Avanzar cortando obstáculos, como un prisionero abriendo paso en la selva. Pablo ve sus cadenas no como grilletes de derrota, sino como machetes que allanan el terreno para la llegada del evangelio a lugares que, como hombre libre, jamás habría podido avanzar o alcanzar. Por ejemplo, la casa de César, tribunales, élites e incluso otros prisioneros. El versículo implica varios matices, hermanos. El versículo 2 implica varios matices, o sea, varias explicaciones. Por ejemplo, Pablo inicia con: quiero que sepáis. Así empieza el versículo 2. Quiero que sepáis. Para calmar la inquietud de los filipenses, no se trata de noticias negativas, sino de una victoria del reino. Y el otro comentario en Filipenses 1:12, las cosas que me han sucedido. Las cosas que me han sucedido. Aquí Pablo resume naufragios, acusaciones falsas, traiciones y encarcelamiento. Pero el foco no es el sufrimiento personal, sino en el resultado misionero. Hermanos, segunda de Corintios, del cual invito a que busquen, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 16 al 33. Segunda a los Corintios 11, 16 al 33. Por favor. Segunda a los Corintios
11, 16 al 33. Dice, segunda a los Corintios, ¿alguien lo tiene, hermanos? ¿Quiere leerlo fuerte, por favor? Otra vez digo, que nadie me tenga por loco o de otra manera recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de puntadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes, en números, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además en otras cosas lo que sobre mí me agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos, más para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Hermanos, ¿cuántas cosas el apóstol Pablo había sufrido? Aquí hay una lista. Azotes, naufragios, acusaciones. Nos puede llegar la noche y podemos ir analizando paso a paso sobre la vida del apóstol Pablo. Por eso, cuando él ya está, como resultado de predicar el evangelio, está en la cárcel, entonces él dice en el versículo 12 lo que decíamos, las cosas que me han sucedido. ¿Qué cosas le habían sucedido al apóstol Pablo? Ya lo leímos, segunda carta a los Corintios. Todo eso, hermanos, y mucho más, estoy seguro, había sufrido el apóstol Pablo. Pero, ¿qué es lo que él dice, hermanos? Han contribuido más bien para el progreso del evangelio. El contraste aparece como clave homilética, es decir, lo que el mundo ve como fracaso, Dios lo recicla en éxito espiritual. Repito, lo que el mundo ve como fracaso, Dios lo recicla en éxito espiritual. Progreso del evangelio. Pablo redefine el concepto de éxito ministerial, no por estadísticas fáciles de medir, sino por la penetración del mensaje cristiano en nuevos ambientes, especialmente en aquellos hostiles o cerrados. Todas las cosas que le estaban pasando o le habían pasado al apóstol Pablo, hermanos, redundaban para bien. Por eso, hacemos hoy la comparación. Cualquier situación en la cual tú te encuentres en este momento, hermano, ¿tienes problemas económicos? ¿Tienes problemas de trabajo? ¿Tienes problemas de salud? ¿Tienes problemas con la familia? Nada, hermanos, nada comparado con los sufrimientos del apóstol Pablo, mucho menos comparado con los problemas que enfrentó nuestro Señor Jesucristo.
Y aún así, el punto central es que las cosas que el mundo puede ver como algo grave, algo malo, Dios la convierte, hermanos, para el crecimiento espiritual, emocional de cada uno de nosotros. Todas las cosas que pasen a tu alrededor, todas las cosas que estés pasando, que estés viviendo, hermano, tienen un propósito en Cristo. Seguramente, humanamente hablando, hermanos, humanamente hablando, ¿qué puede pensar un hombre estando en alta mar cuando el barco ha naufragado? Que ya no hay esperanza, que Dios me ha soltado, Dios me ha dejado. Si el barco donde va la persona, el cristiano, de pronto encalla o golpea y se parte y tiene que naufragar, buscar salvar su vida a la persona. Se puede, hermanos, y ha pasado con personas que pierden la fe y pierden la esperanza por las cosas que han estado pasando. Yo no sé, repito, en qué momento, cómo te sientas, en qué estés pasando, qué estás pasando en este momento. Pero el asunto aquí es que las cosas que el mundo ve como fracaso, Dios las recicla en éxito espiritual, porque te quiere llevar a un buen puerto. Dios como Padre te quiere llevar hacia un lugar seguro. Pero para llegar a ese lugar seguro, tienes que atravesar un desierto. Tienes que atravesar tormentas. Y hablo en lenguaje figurado. Tienes que atravesar un montón de cosas para poder llegar a heredar la vida eterna. Pablo lo dijo a los hermanos. Pablo dijo, hermanos, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Así que vamos a fortalecernos y vamos a ver qué nos trae más la palabra del Señor. Temas clave de Filipenses 1:12. Temas clave de Filipenses 1:12. Sufrimiento y avance del Evangelio. Fidelidad y ejemplo transformador. La reacción de los demás creyentes es parte fundamental del mensaje. La mayoría de los hermanos, dice la Biblia, la mayoría de los hermanos cobraron ánimo en el Señor por mis prisiones y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, según Filipenses 1:14. Pablo es un modelo de coraje contagiante. Su resiliencia motiva a otros a superar el miedo y predicar con osadía. Además, la actitud de Pablo ante aquellos que predican el Evangelio por envidia y contienda revelan una prioridad teológica. Lo central es que Cristo sea anunciado, sin importar las intenciones personales, de acuerdo a Filipenses 1:15 al 18. Esto invita a la iglesia a enfocar su celo en el avance objetivo del reino. Hermanos, uno de los temas más poderosos del texto es la relación entre sufrimiento y misión. El evangelio no se propaga a pesar del dolor, sino muchas veces precisamente a través de él. Pablo propone que el sufrimiento del creyente, lejos de ser un error administrativo divino, es una herramienta de testimonio, formación de carácter y extensión del reino. La prisión no impidió la predicación, al contrario, la hizo llegar a la guardia pretoriana y a las casas más influyentes de Roma. Este principio encuentra eco en pasajes paralelos como Romanos 8:28, cuando dice: todas las cosas les ayudan a bien. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Testificando que cuando la fe es auténtica, cualquier pérdida momentánea puede convertirse en ganancia duradera para la causa de Cristo. Hermano, hermana, cuando te encuentres en problemas, cuando te encuentres en enfermedades constantes y que no puedes salir de ahí, y que por más que inviertes en medicina, por más que has invertido en muchas cosas y parece que la enfermedad se ha arraigado en nuestro cuerpo, cuando sientas que no hay dinero para el día de mañana, que el hijo está enfermo y no hay para las medicinas, que vamos a comer mañana, y las preocupaciones comunes de los seres humanos, de las familias, pensemos:
en que Dios tiene un propósito en nuestra vida. Y es que se cumple lo que dijo el sabio en los Proverbios. El hombre saciado, analicemos este concepto bíblico, hermanos. El hombre saciado desprecia el panal de miel. Repito, el hombre saciado desprecia el panal de miel, mas al hambriento todo lo amargo le parece dulce. Miren lo que dice Dios. El hombre saciado desprecia el panal de miel, mas al hambriento todo lo amargo le parece dulce. Y es que ya lo hemos dicho desde este púlpito, cuando tenemos en abundancia, cuando el refrigerador está lleno, cuando todo tenemos a la mano, no tenemos ninguna necesidad, hasta podemos blasfemar en contra de Dios, olvidarnos de Dios. Por eso también dijo el sabio, dice, no me des riqueza, pero tampoco me des pobreza. Porque si me das riqueza puede ser que me aleje de ti. Si me das pobreza puede ser que robe, que hurte y peque contra ti. Mejor, dice el sabio, manténme del pan necesario. Si tú estás así, hermano, Dios sabe por qué. Dios tiene un propósito. Dios está dirigiendo tu barco, tu familia, tu vida hacia un buen puerto, hacia un lugar seguro, pero a través de ello vas a enfrentar tormentas, vas a enfrentar huracanes. Hermanos, ¿viste los videos allá en Veracruz? Lo que pasó en Veracruz. ¿Viste cómo el agua corría en las calles y parecían ríos? Y los carros, casas que se desplomaron, hermanos, en otros lugares. Solamente por la fuerza del agua, la fuerza de la naturaleza. Diríamos, hermanos, ni siquiera es el poder de Dios, sino es la naturaleza. Cómo el poder de la naturaleza destruye, acaba. Por ello, hermanos, todo tiene un propósito divino en la vida a nuestro alrededor y las cosas que pasan en nuestro país y en el mundo. Todo tiene un propósito. Y es, hermanos, el de acercarnos a Dios. Deje el hombre inicuo sus pensamientos, dice la Escritura. Vuélvase a Jehová, el cual es amplio en perdonar. Todos los problemas, las cosas que estemos pasando, hermanos, no se queda sin ningún propósito. Todo tiene una causa, una razón de ser y nos lleva a Dios a un buen puerto. Así que, ¿cuál es la idea, hermanos? Aceptar las cosas, la situación, la condición en la cual nos encontremos en algunos casos, en algunas veces. Conclusión, hermanos. El mensaje de Filipenses capítulo 1, versículo 12 nos invita a resignificar las dificultades, a darle la vuelta al lente de la realidad. La verdadera libertad y el avance del evangelio no dependen de la ausencia de cadenas materiales, sino de la presencia del Espíritu de Dios y la disposición del creyente a transformar cada prisión en plataforma misionera. El sufrimiento prueba, pule y demuestra la autenticidad del ministerio cristiano. Como Pablo, podemos proclamar: lo que me ha sucedido ha contribuido más bien al progreso del evangelio. Y nos enseña, hermanos, este versículo: en la acción, ¿estás dispuesto a ver tus situaciones adversas como nuevas puertas para el evangelio? El compromiso. Decide esta semana compartir tu fe o ayudar a alguien desde la plataforma de tu propia experiencia o prueba. ¿Estoy permitiendo que mis pruebas sean oportunidades para compartir el evangelio? ¿Cómo puedo enfocarme más en Cristo en lugar de las circunstancias? ¿Estoy viviendo de manera digna del evangelio en todas las áreas de mi vida? ¿Tengo temor de enfrentar dificultades por mi fe? ¿Cómo puedo fortalecer mi confianza en Dios? ¿Qué cambios necesito hacer para vivir con una mentalidad más eterna? Los problemas, las dificultades redundan para bien de nuestra propia vida, hermanos. Porque miren, si gozamos de una salud al 100%, si tenemos un sueldo excesivo, si todas las cosas las tenemos a la mano, no padecemos ninguna necesidad, existe la posibilidad
que el hombre endurezca su corazón y no le quiera dar la gloria y la honra a Dios. Anoche un hombre tomado empieza igual, no sé cara de qué me ven, pero empieza el hombre a decirme, mira, yo le he apostado a esto, dice, y no gano, esto y no gano, y tampoco. Y le veo en el espejo y le digo, ¿y por qué crees tú que no ganas? Y se queda pensando, estaba tomado. Y se queda pensando, sí, ya sé, dice, ya sé. A ver, dime, dame la información. Es que si yo gano, si yo tengo, ya ni siquiera voy a pensar ni recordarlo a él. Él tiene la respuesta. Hermano, hermana, que tus pruebas, tus problemas redunden para bien, porque ha habido personas que cuando tú estás en una situación de enfermedad, estás en una situación adversa y sigues firme en la palabra de Dios, sin abrir la boca, estás predicando el evangelio. Y dice la gente, ¿qué tiene esa mujer? ¿Qué tiene ese hombre que a pesar de, ahí está metido en la iglesia? ¿Qué hay ahí? Se predica el evangelio, hermanos, a través de nuestras dificultades. A un hermano, hace muchos años, conocido como Jim Fleming, un hermano de Estados Unidos, era un anciano de la iglesia en White Rock, en Estados Unidos, en Houston parece. Este hermano, el cáncer lo llevó a la muerte. Y este hermano, estando postrado ya desahuciado, solo esperaban que ya muriera. Entonces iban muchos a visitarlo. Y decían los hermanos, cada hermano que salía de ahí, salía como pensativo y decían, ¿qué pasó? Dice, es que según yo entré a darle ánimo y resulta que yo salí animado por las palabras de este hermano a punto de morir, y resulta que él todavía tiene esa fuerza de Dios y anima en vez de que uno le anime. Hermanos, puestos de pie, les ruego, vamos a cantar el himno en el himnario adicional del 63. Adelante, número 63. Adelante, hermanos, vamos a cantarlo. Número 63, adelante en el himnario adicional. Adelante en la batalla, Cristo es el capitán, Él nos lleva por el triunfo de la vida espiritual. Adelante en la lucha contra el mundo del pecado, es muy grande el enemigo. Adelante, adelante, la fe siempre alimenta, si es que quieres vencer. Adelante, adelante. Valor se necesita para poder vencer. Aunque mires a tu lado, enemigos por doquier, mira en Cristo el refugio que te hará salir con bien. Adelante, no desmayes, lucha siempre sin temor. Satanás es muy astuto, pero Cristo le venció. Adelante, adelante. La fe siempre alimenta, si es que quieres vencer. Adelante, adelante. Valor se necesita para poder vencer. Aunque mires en la lucha los que quieren caer y llevados por el viento, se dejan ya vencer. Adelante, siempre lucha con valor y decisión. Cristo siempre está a tu lado, será tu protección. Adelante, adelante. La fe siempre alimenta, si es que quieres vencer. Adelante, adelante. Valor se necesita para poder vencer. Amén. Así de pie, hermanos, hacemos una oración. ¿Tienes alguna petición hacia Dios? ¿Estás atravesando alguna situación difícil en tu vida? ¿Necesitas que Dios te ayude más todavía? ¿Quieres pedirle a Dios para incluirlo en la oración? Adelante. Sí. Aunque sabes que sale de boca, quiero oración para mí y mi familia. Amén. Claro que sí.
¿Se acuerdan de esa parábola? Que aquel hombre decía, pues yo soy lo máximo. No necesito de nada. Y había un hombre allá atrás que ni siquiera quería alzar el rostro al cielo. Y lo único que decía es que pues soy pecador. Reconociendo, humillando su corazón, su soberbia, su altivez y diciendo, sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Dios necesita y Dios vino a buscar a enfermos, no a sanos, al arrepentimiento. Por lo tanto, hermano, hermana, si necesitas de Dios, expresa tu sentimiento y te incluimos en la oración para que Dios sea quien dé la bendición, quien dé el alimento espiritual a tiempo y te dé la fortaleza que tú necesites. ¿Alguien más necesita, hermano, que sea incluido en la oración? Por su esposa. ¿Cómo no? Claro que sí, hermano. Sí, hermano, por las gentes que están sufriendo en Veracruz, por las inundaciones y también entre ellos hay algunos hermanos que han pasado dificultades con esos problemas. Correcto. ¿Alguien más? Si no, oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Su palabra es profunda y su palabra es sencilla al mismo tiempo. Tiene grandes enseñanzas, profundas enseñanzas, de tal manera que cala nuestros huesos, penetra en el corazón. Por lo tanto, Padre, rogamos que su palabra dé la fortaleza, así como su Hijo Jesucristo, a pesar de su ministerio, encontrando obstáculos que le llevaron hasta la muerte de cruz, así en nuestra vida espiritual encontraremos adversidades, encontraremos problemas, encontraremos enfermedades y cuantas cosas que pueden ser causa de desánimo, de tropiezo en nuestra vida espiritual. Pero su palabra es aliento, su palabra es viva y eficaz. Su palabra es lumbrera a nuestro camino. Por lo tanto, rogamos que algo de su palabra, de este mensaje, quede grabado en nuestros corazones y que las dificultades, las adversidades, las enfermedades, en vez de lamentarnos, sí, Padre, pueden causar dolor físico, dolor emocional, dolor psicológico, pero usted cambie, transforme, Padre Santo, ayúdenos a cambiar, a transformar nuestros pensamientos para que veamos a usted detrás de todos esos problemas, detrás de todas esas adversidades que tienen un propósito en nuestra vida, que usted no nos deja a pesar de esos problemas, sino todo lo contrario, redunde para bien las cosas que nos pasen. Todos nuestros hermanos que estén sufriendo alguna situación, como los hermanos ahí en Veracruz, otros hermanos en Oaxaca, en Guerrero, en cualquier parte del mundo que no recordamos en este momento, los ponemos en sus manos. Ponga, Padre, esa semilla, ese mensaje en el corazón de cada uno de nosotros y de ellos, para que le veamos a usted a través de los problemas, que todo ello redunde para bien, para fortalecer nuestra fe, para seguir adelante, para confiar, acercarnos más a usted. Padre, gracias por darnos este momento de estar aquí en pie a los que estamos en esta sala. Gracias, nuestro Dios, de bendiciones y respuesta a cada uno de mis hermanos y hermanas que han pedido la oración, fortaleciendo su fe y su ánimo para que todos sigamos adelante. Padre nuestro, bendito sea su nombre. Damos gracias en el precioso nombre de su Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga.